La parroquia de San Francisco de Asís está situada desde 1970 en el barrio de Riazor, a 100 metros de la playa. Durante siglos estuvo en la ciudad vieja donde hoy está el Museo Militar. En los años 60, esta zona era la periferia. Hoy la ciudad ha crecido y este barrio está en el centro. Una tradición muy fuerte cuenta que San Francisco llegó a Santiago en 1214. ¿Llegaría a Coruña? En 1217 vino a España una primera misión de franciscanos, fundando conventos en todos los burgos. Seguramente algunos de esos hermanos llegaron también a Coruña. La tradición cuenta que el primer guardián de este convento se llamó Benicasa de Todi. Los franciscanos hemos estado en Coruña durante estos 800 años, salvo el período de 100 años que va entre 1835, que tiene lugar la desamortización de Mendizábal, y 1942, en que se fundó esta comunidad en Riazor. A la hora de construir una nueva iglesia, se valoró un proyecto nuevo. Pero primó la recuperación del edificio original, que fue trasladado aquí, tras esos 100 años de desamortización en los que el edificio tuvo otros usos y un gran deterioro. Estamos celebrando en 2023 el 800 aniversario de la aprobación de nuestra regla de vida que profesamos al entrar en la orden. La aprobó en 1223 el Papa Honorio III. También este mismo año celebramos los 800 del primer Belén que hizo San Francisco en Grecho. En años posteriores celebraremos en 2024 la impresión de las llagas, en el 2025 el Cántico de las Criaturas y en 2026 la muerte de San Francisco. Todo comenzó aquí, cuando Francisco de Asís, a sus 23 años y tras mucha búsqueda personal, sirviendo a otros señores y en otras batallas, fue a orar a la ermita de San Damián, a 1 kilómetro fuera de Asís. Y ante esta misma imagen oró diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo, a través de esta imagen, le responde: Francisco, ve y restaura mi iglesia, que amenaza ruina. Cuando el Papa Honorio III aprobó esta regla franciscana, ya eran más de 5.000 frailes y cientos de hermanas clarisas y terciarios franciscanos en toda Europa y Oriente Medio.
El primer testimonio de esta construcción data de 1262, cuando Teresa Yáñez de Deza pone una cláusula testamentaria en donación a los Fratribus Minoribus de Cruna. La primera de muchas. Entre otras curiosidades, en 1348, doña Elvira Pérez otorga en su testamento a los frailes de San Francisco da Coruña 10 maravedíes para o lume do dito mosteiro, esto es, para comprar madera. La iglesia dedicada a San Francisco de Asís no siempre ha estado en su ubicación actual en el Paseo de los Puentes. De hecho, la iglesia original se encontraba aquí mismo, en esta zona de La Coruña que hoy llamamos Ciudad Vieja y que en aquella época estaba fuera de las murallas de Coruña, frente al mar. Tenemos noticia de que los primeros franciscanos llegaron a Coruña allá por el siglo XIII. También está documentado que ya en el siglo XIV existía este convento y esta iglesia. Este convento ha sufrido 2 incendios. El primer incendio tuvo lugar en el siglo XVI, lo incendiaron los propios coruñeses por orden del capitán general de Galicia, el marqués de Cerralbo, para evitar que las tropas británicas al mando de Drake hicieran uso de él para atacar la ciudad. El segundo incendio tuvo lugar un siglo más tarde, en el siglo XVII, en el que explotó un polvorín que estaba donde ahora mismo está el Jardín de San Carlos. También se alojaron en este convento las tropas británicas al mando de Sir John Moore durante la Guerra de Independencia. Probablemente uno de los episodios que más trascendencia tuvo para la orden de los franciscanos tuvo lugar en 1835. En ese año los frailes abandonaron el convento debido a la desamortización de Mendizábal. A partir de ahí, el convento tuvo varios usos. En primer lugar, fue prisión, después se le entregó al ejército, el ejército lo utilizó como acuartelamiento de unidades, también como polvorín, fue incluso cuartel de la Guardia Civil y en los últimos años fue comandancia de artillería. Cuando el ejército lo utilizaba, mantenía las zonas que usaba como acuartelamiento. El resto de las zonas entre las cuales se encuentra la iglesia no lo usaba y eso provocó que se fuera deteriorando paulatinamente hasta convertirse a principios del siglo XX en prácticamente una ruina. A pesar de ello, estas ruinas fueron declaradas en 1939 Monumento Histórico-Artístico. Ya en 1964 se trasladaron a la actual ubicación del Paseo de los Puentes y allí se construyó con pequeñas reformas la iglesia que todos conocemos actualmente. Una vez que los restos se habían trasladado a la zona del Paseo de los Puentes, es decir, a su ubicación actual, la comandancia de artillería se cerró y se transformó el edificio en la sede del Museo Militar, uso que se mantiene hasta nuestros días. Pasó por Coruña en 1345 el rey Alfonso XI, hospedándose en este convento. Esta moneda es un dinero novén, cuyo castillo y león, propios de su escudo, están grabados también en este capitel, poniendo así fecha a la construcción de estas capillas. En 1345, Alfonso XI firma la resolución de un pleito comercial entre Betanzos y Coruña y lo firma en este convento de San Francisco. De toda la riqueza figurativa de esta iglesia, es destacable que en esta capilla funeraria de fines del siglo XIV se representa un pequeño pórtico de la gloria, ángeles músicos que reciben el alma en el paraíso.
El contacto entre la tierra y el cielo es la liturgia, significada en estos frailes franciscanos con instrumentos de los sacramentos. En el año 1991 se lleva a cabo una búsqueda de los restos arqueológicos en la ubicación original del templo y convento. Salen a la luz muchas lápidas y piedras de valor histórico que, salvo 3 que están en la iglesia, son llevadas al Museo Arqueológico. Las más antiguas están datadas a finales del siglo XIII, lo cual deja ver la importancia del templo ya desde la fundación de la comunidad franciscana. Asimismo, un ángel de la escena de la Anunciación fue donado al Museo de Bellas Artes de A Coruña a mediados del siglo pasado. Cientos de santos ha dado la familia franciscana a la Iglesia de Cristo. En las vidrieras de la iglesia podremos ver varios de ellos, que nos contarán distintos momentos memorables de la historia franciscana. Además de San Francisco y Santa Clara, puedes encontrar a Fernando III el Santo, que promovió la presencia de los franciscanos en su reino. San Francisco Blanco, mártir en Japón, o Santa Isabel de Hungría, patrona de los terciarios. Fueron muchos los personajes que pisaron y rezaron en esta iglesia. Destaca Carlos V, que celebró cortes aquí en abril de 1520, días antes de ser coronado emperador en Alemania. O Juan Sebastián Elcano, quien a bordo de la nave Victoria en el Mar del Sur recuerda en su testamento de julio de 1526 que dejó encargada en este convento una misa cada día hasta su regreso a España. O Felipe II, quien en el año 1554 concierta en este convento con los embajadores ingleses su matrimonio con María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, en la Catedral de Winchester. Y muchos otros que deseaban enterrarse en sagrado y en esta iglesia para asegurar las oraciones por su alma y el respeto eterno a sus cuerpos, hasta que la desamortización de Mendizábal cerró esta iglesia en agosto de 1835, y más tarde el Ministerio de Sanidad prohíbe enterrar en las iglesias siguiendo la orden que había iniciado Carlos III en Madrid. La misión de una parroquia es cuidar la fe de las personas, llevar a Cristo a la vida de cada familia y poner nuestro corazón mirando al corazón de Cristo. Cada tiempo tiene sus modos de evangelizar y de servir. La propuesta principal hoy es el programa diario: Rosario, Eucaristía y Adoración, la catequesis de los domingos, los grupos de jóvenes, Boa Xente y Efetá, los retiros de Emaús, peregrinación a Lourdes y a Medjugorje, Radio María, el servicio a los necesitados, Cáritas, Boa Noite, Boa Tarde y un pequeño etcétera de grupos y actividades. Como dijo San Francisco, id y anunciar el Evangelio con vuestra vida. Si en algún momento fuesen necesarias, usad también las palabras.